pedir que por secretaría se le dé lectura al artículo 162 de la Constitución Política y a los, en este orden, 162 de la Constitución Política y los artículos 42 y 43 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Con posterioridad, se le dé lectura a los artículos 203, 212 y 223 de la Constitución Política para que podamos proceder a desarrollar nuestra intervención. Comience leyendo el artículo 162 de la Constitución de la República de Panamá. Artículo 162. Todas las comisiones de la Asamblea Nacional serán elegidas por esta mediante un sistema que garantice la representación proporcional de la minoría. ¿Cuál es el otro? Del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el artículo 42. Artículo 42. Integración de las comisiones. Los miembros de las comisiones podrán ser elegidos mediante la presentación de nóminas de consenso, siempre que se garantice la representación proporcional de la minoría. En este caso, cuando se elijan los miembros de las comisiones permanentes, la escogencia se efectuará uno a la vez. Artículo 43 del Reglamento Procedimiento alternativo de elección. Cuando no sea posible la presentación de nómina de consenso, los miembros de las comisiones permanentes serán elegidos mediante el siguiente procedimiento. El número... Micrófono, por favor, para el secretario. El número total de diputados y diputadas que componen la Asamblea Nacional se dividirá entre el número de miembros de la comisión que se va a elegir, cuyo resultado se denominará cociente de elección. Entonces, cada diputado y diputada votará una sola papeleta por su candidato o candidato y se declarará electos los que hayan obtenido un número de votos no menor al excedente de elección. 3. Si después de adjudicar las representaciones por razón del cociente de elección quedan puestos por llenar, se declararán electos para ocupar a los que hayan obtenido el mayor número de votos. En los casos de empate decidirá la suerte. De la Constitución Nacional, el artículo 203. 203. 203. La Corte Suprema de Justicia estará compuesta del número de magistrados que determine la ley nombrado mediante acuerdo con su gabinete, con subvención a la aprobación del órgano legislativo por un periodo de 10 años. La falta absoluta de un magistrado será cubierto mediante nuevo nombramiento para el resto del periodo respectivo. Cada magistrado tendrá un suplente nombrado en igual forma que al principal y para el mismo periodo, quien lo reemplazará en su falta, conforme a la ley, solo podrán ser designados suplentes los funcionarios de carrera judicial de servicio en el órgano judicial. Cada 2 años se designarán 2 magistrados, salvo en los casos por la razón del número de magistrados que integren la Corte. Se nombren más de 2 o menos de 2 magistrados. Cuando se aumente el número de magistrados de la Corte, será el nombramiento necesario para tal fin y la ley respectiva dispondrá lo adecuado para mantener el principio de nombramientos escalonados. No podrá ser nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia 1. Quien esté ejerciendo o haya ejercido el cargo de diputado de la República o suplente de diputado durante el periodo constitucional en curso. Y 2. Quien esté ejerciendo o haya ejercido cargo de mando y jurisdicción del órgano ejecutivo durante el periodo constitucional en curso. La ley dividirá la Corte en salas formadas por 3 magistrados permanentes cada una. Artículo 212 de la Constitución. Artículo 212. Los cargos del órgano judicial son incompatibles con toda participación en la política, salvo la emoción del voto de las elecciones, con el ejercicio de la abogacía o del comercio y con cualquier otro cargo distribuido, excepto lo previsto en el artículo 208. Artículo 223 de la Constitución. 223. Rigen respeto a los agentes del Ministerio Público las mismas disposiciones que para los funcionarios judiciales establecen los artículos 205, 208, 210, 211, 212 y 216. Diputado González, ¿concluyó su cuestión de orden? Sí. Ya, entonces va a hacer uso de la palabra. Sí, pásenle el micrófono al diputado González. Ok. Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Miguel González. Son las 4:17. 18, presidente. 18. Bueno, en primer lugar, celebro pues que hayamos podido entrar en esta etapa. Quiero transmitir un saludo respetuoso a todas las magistradas designadas, a mi profesor Luis Camargo.
Acabamos de escuchar la intervención del hermano del presidente de la República, Juan Carlos Varela, me refiero a José Luis, nuestro colega por varios periodos, en un tono agresivo y amenazante. La situación es tensa y creo que por la tensión y lo ofuscado planteó una serie de imprecisiones históricas que me veo obligado a corregir limitando aún más mi tiempo. Es cierto que la bancada del PRD se opuso por razones históricas también a que aquella persona que había tomado posesión en una base militar extranjera, cuando miles de panameños eran masacrados en los barrios populares de la capital, llegara a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, en su defecto, por la decisión que tomó la bancada del PRD, el entonces diputado de Solidaridad, Laurentino Cortizo Cohen, era un diputado aliado o legislador, y Teresita Yanis de Arias, la esposa del primer vicepresidente de Guillermo Endara, el panameñismo no contó con los votos, como ocurre en este momento. Y nosotros entendemos la desesperación del diputado Varela o del presidente Varela y del Ejecutivo, porque en este momento no tienen los votos en la Asamblea para ratificar a las designadas a los cargos principales de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero esa acción de la Asamblea de rechazar la designación de quien, dicho sea de paso, había nombrado a los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el año 90, así que discrepo de la argumentación de él de que si el presidente Endara hubiese llegado a la Corte Suprema de Justicia las cosas serían distintas, porque recuerdo que aquella era la corte de lujo y él fue el que los designó. Provocó que un abogado joven, talentoso, académico, estudioso, como Adán Arnulfo Arjona, llegara a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahora pudiera ocurrir algo similar, pero además el tono amenazante e incluso irrespetuoso para con el expresidente de la Asamblea Nacional y para con la propia institución que se deriva de sus palabras, llama a preocupación, y sobre todo a los diputados de Cambio Democrático, llama a preocupación, porque acompañado de ese tono previo llegaban mensajes a los diputados de nuestra bancada amenazantes por parte del propio diputado Varela. Así que yo he tomado la palabra para hablar anticipadamente. Yo pensaba tomarme un poco más de tiempo para recibir alguna información que me acaba de llegar. Pero bueno, ese es el momento que se vive aquí en la Asamblea Nacional y en Panamá. Primero, el artículo 162 de la Constitución, que se acaba de leer, establece que en la Asamblea Nacional existirán comisiones cuya Constitución debe garantizar de manera proporcional la participación de las minorías. Y en esta Asamblea, por decisión del pueblo panameño, la minoría la compone el Partido Panameñista con algún par de diputados adicionales. Proporcionalmente, ellos deberían tener aquí, en esta comisión, a lo sumo 3 diputados. Tienen 4. Esta comisión está constituida al margen de lo que establece la Constitución. Y el artículo 42 y 43 establece también, bueno, son los artículos de nuestra ley que desarrollan al artículo 162. Cuando hay consenso, se aplica el 42. Cuando no lo hay, se va a un proceso de elección que garantiza la representación proporcional. Y desde ahora puedo anticipar que en su momento nuestra bancada presentará en el Pleno, sobre todo frente a las amenazas del presidente del Partido Panameñista, diputado de la Asamblea Nacional y hermano del presidente de la República, que ha venido a hacer hoy aquí en esta comisión de credenciales, para que se recomponga esta comisión
que tiene sentado aquí en la mesa, contrario a lo que establece la Constitución y la ley, a 4 diputados en lugar de 3, como le correspondería. Por eso pedí que se leyeran esos artículos. Ahora bien, varios de los que estamos sentados en esta mesa, yo saqué la cuenta. Conmigo seríamos 7. Éramos legisladores, porque incluso el diputado Valderrama era suplente de Rubén Arosemena del Partido Demócrata Cristiano en aquel momento, del Partido Popular posteriormente. Y él estuvo aquí en aquella ocasión. En aquella ocasión en la que esta asamblea, al igual que ahora pretendían hacer, fue doblegada por las presiones y el chantaje del órgano ejecutivo, con los panameñistas en el poder, con el contubernio del Contralor General de la República, Alvin Widen, sobornando y amenazando a legisladores de la bancada del PRD. Lograron conseguir 3 votos y de esa manera imponer a un diputado y a un ministro, muy cercano, por cierto, en aquel momento, a la presidenta de la República. Hay otras normas en la Constitución. Una de ellas es el artículo 275, para que todos lo sepan, en todas sus versiones, soy su padre. Artículo 275 de la Constitución, que es el que evitaría que aquella circunstancia que se dio, abusando de un plan de contención del gasto primero, que terminó siendo a la postre un plan de reducción del gasto al margen de la ley, y también de la discrecionalidad con la que el órgano ejecutivo abusa del presupuesto, doblegaron y arrodillaron esta asamblea. Eso que hizo Mireya Moscoso ya no lo puede hacer Juan Carlos Varela con esta asamblea, porque existe ese artículo 275 que propusimos en aquel momento, pero surgió de la reforma constitucional del año 2004 una adición a lo que es hoy el artículo 203 de la Constitución, que en la parte correspondiente, no lo voy a leer todo porque ya se leyó, dice: no podrá ser nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 1, quien esté ejerciendo o haya ejercido el cargo de diputado de la República o suplente de diputado durante el periodo constitucional en curso. 2, quien esté ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el órgano ejecutivo durante el periodo constitucional en curso. La ley dividirá la Corte en salas formadas por 3 magistrados permanentes cada una. Pero bueno, aquí lo importante es que lo que hizo doña Mireya de nombrar a un ministro favorito o a un diputado agraciado ya no puede ser realidad, porque nosotros cambiamos la Constitución. ¿Y cuál era el espíritu? ¿Qué movió a los legisladores de ese momento o al presidente electo en las elecciones del 2004 en ese momento? Precisamente garantizar o tratar de garantizar que no llegaran a la Corte Suprema de Justicia los favoritos del Poder Ejecutivo. Y por eso se prohibió que legisladores o diputados y ministros o cualquier funcionario con mando y jurisdicción en el órgano ejecutivo. Y el diputado Rubén de León ha traído un elemento interesante a esta mesa, y es el hecho de que la licenciada Ana Lucrecia Tovar de Sarac durante este periodo ejerció funciones en una instancia con mando y jurisdicción que no es ni del Poder Judicial ni del órgano legislativo. El espíritu de la norma constitucional es ese. Y bueno, yo lamento mucho esta situación, porque en efecto es la nuera de un legislador muy querido en su momento aquí en esta Asamblea Nacional, y además es la esposa de un viceministro. Pero esa maniobra del presidente Varela de decirle: ¿sabes qué? Renuncia el día antes de que yo designe a tu esposa para ver si nos la creen, no funciona, porque es que va en contra del espíritu de la norma constitucional. Porque lo que queríamos era tratar de garantizar en ese momento de que a la Corte Suprema de Justicia
llegaran gente con verdadero criterio independiente. Y ahora el diputado de León, más allá del argumento espiritual de la norma constitucional, le pone ya una condición que valdría la pena, como lo ha dicho él, revisar, porque en efecto a lo largo de los últimos meses y años durante esta administración, la misma ejerció funciones, comando y jurisdicción. Por el otro lado, presidente, quiero hacer una aclaración para el personal técnico, para usted, para ver si lo pueden corregir. Yo me pasé varios minutos. Este es el acta del día 27 de diciembre. La verdad, le daba vueltas y no he encontrado, porque en la parte frontal decía que la señora Norma González había venido ese día. Y sí, si hay una versión corregida, lo felicito. Pero bueno, en la versión que tengo dice licenciada Angélica Maitín. O sea, todos los argumentos de la señora Norma González aparecen en esta acta como si lo hubiese dicho Angélica Maitín. Me dijeron que Maitín ni siquiera vino. Debe ser un error secretarial. Pero la verdad me costó mucho tiempo darme cuenta porque no encontraba su intervención para ver si lo corrigen. De inmediato aquí del acta ya corregida para que pueda hacer uso de ella. Me alegro que lo hayan corregido, no solamente le hacía la observación, me alegro que lo hayan corregido, no es necesario. Déjala por allá. Ella hizo una serie de aseveraciones audaces. Vamos a ver. Ella dijo que Zuleika Moore, voy a leer, dice, aquí tengo una empresa, Company Development y Administration S.A. con ficha de número 231970, donde aparece como suscriptora o suscriptores que hacen acreedora a una acción, por lo tanto son accionistas, es una argumentación de ella, la licenciada Zuleika Moore. Más adelante menciona varias empresas más: Miraflores Management, Miraflores Administration, Miraflores Managing Services, Miraflores Managing Corporation, empresa Treasure Services International, GMS Services. Yo quisiera preguntarle a la licenciada Zuleika Moore, usted que tengo aquí alguna documentación que pudiera ser también confirmada, presidente, porque esto es trascendental, porque va en contra de la norma constitucional, si esto es cierto, que la licenciada Zuleika Moore nos explique si ella fungió como abogada suscriptora de estas sociedades. Por favor. Vamos a darle la palabra de inmediato a la licenciada Zuleika. Adelante. Buenas tardes, diputado. Yo tengo que decirle nuevamente que tengo 26 años de servicio para el Ministerio Público. Es decir, yo ingresé en el Ministerio Público en el año 1992 y me titulé como abogada en el año 1997. De tal manera que si me titulé como abogada en el año 1997, la lógica y el sentido común nos demuestra que siendo funcionaria pública obtuve y logré la licenciatura y todos los demás títulos que yo tengo. Como funcionaria pública del Ministerio Público, yo no puedo ejercer el comercio. La única actividad que yo ejercí y que es compatible con la ley es dar docencia. Tuve 11 años dictando la cátedra de Introducción a Derecho en la Universidad del Istmo y recientemente también dicté en la Universidad de las Américas. Yo no pude haber sido abogada de lo que se señala ahí, porque es que simplemente me graduó como abogada siendo parte del Ministerio Público. Diputado González. Sí, gracias. O sea que usted niega categóricamente que usted haya constituido ninguna de estas sociedades que dijo. La licenciada Moore. Sí, efectivamente, yo Ya. no he podido constituir ninguna sociedad. Listo, gracias, licenciada.
Aquí tengo copias, presidente, vale la pena reproducirlas, de modo que la comisión de credenciales pueda corroborar lo que en efecto nos plantea la licenciada Moore. Sí, miren, el momento es delicado históricamente. El momento es delicado porque, en efecto, todos saben que por la debilidad numérica de la bancada del Partido Panameñista y sus aliados en la pasada contienda, y para que funcionara el sistema democrático instalado en el nuevo gobierno, el PRD tomó una decisión. El partido que ahora dirijo junto a otros compañeros tomó la decisión de apostar por la gobernabilidad y tomó la decisión de constituir una mayoría legislativa de modo que pudiéramos en el órgano legislativo instalar un equipo tanto en el Ministerio Público como en la Contraloría General de la República que ayudaran a la sociedad panameña a develar, si no toda parte, de la corrupción de la pasada administración o de las pasadas administraciones y de la actual administración. Al menos ese era el interés nuestro. Y llegamos a una serie de compromisos. Algunos de ellos se cumplieron. Entre ellos la ley de descentralización, que dicho sea de paso, fue aprobada en la postrimería de la administración de Martín Torrijos y que, contrario a lo que dijo aquí el presidente del panameñismo, el actual gobierno, por el empecinamiento del presidente Varela, se limitó a restringirla solo al financiamiento a través del impuesto de inmuebles. Llegará un gobierno en el futuro que pueda realmente impulsar lo que planteaba la ley 37 del año 2009 de descentralización para que realmente haya un proceso de descentralización y una caricatura de descentralización como es lo que tenemos con Juan Carlos Varela. Pero bueno, era un avance, decía el general Torrijos, 1 milímetro en la dirección correcta es 1000 veces más significativo con 1 metro en la dirección contraria. Así que, como era un pequeño avance, lo hicimos. Alguna serie de leyes se aprobaron. Esa fue una. Se tiró por tierra el compromiso de la constituyente, que probablemente habría ya resuelto este problema y que ahora lo tendrán que rescatar todos los aspirantes presidenciales en la próxima contienda. Y en efecto, vimos de manera positiva cómo se llamaba capítulo a muchos de los principales actores, pero nos quedamos pensando, ¿por qué si la principal inversión del Estado en la administración del presidente Martinelli fue la primera línea del metro y se acusaba públicamente en campaña de que se trataba de una obra con un sobreprecio que podía merodear los $1.000 millones cuando lo comparábamos con una línea muy similar construida con las mismas condiciones? Allá costó en Santo Domingo 800 y tantos millones, aquí nos costó más de 2.000 millones. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué le pasó a Varela? Decidió dejar al mismo secretario del metro y además lo repitió como miembro de su gabinete como ministro de Asuntos del Canal, y además le entregó la licitación a una empresa que desde antes de llegar a Panamá ya venía cuestionada. De hecho, Varela y Martinelli, cuando se construyó la cinta costera en el 2009, la calificaban por ahí públicamente como la cinta coimera. Y cuando usted compara el metro cuadrado de construcción o cúbico de relleno, como usted quiera, de lo que fue la cinta costera 1 con la 2, hay una desproporción enorme. Es decir, lo que nos costó 189 millones de dólares en toda la avenida Balboa, en el pedacito ese que pegaba ahí con San Felipe, desde el mercado de marisco, costó por metro cuadrado, si lo veo, o por metro cúbico, 3 o 4 veces más. No hay que ser un genio para determinar. Esa fue la tónica de esa administración. Y lo cuestionamos, y ahí están
los medios, cuando este servidor, desde que Varela lo repitió, lo cuestionó. Igual cuando dieron la segunda línea del metro. Y el proyecto de Curundú, emblemático, se lo peleaban en campaña, Varela y Martinelli. El proyecto de Curundú, los metros cuadrados de construcción más caros que se construyeron entre los años 2010, 2011, 2012, arriba de $2.000 el metro cuadrado, cuando en Punta Pacífica, en quizás las tierras más caras de este país, el metro de construcción andaba por los $1.800. Aquí en Curundú se construyó por encima de los $2.000. Y decíamos, algo huele mal aquí, es Odebrecht. Es exactamente la misma empresa que está construyendo al mismo precio las 5.000 soluciones de vivienda allá. Entonces se para aquí, se sienta aquí a darse golpes de pecho, y lo que nosotros estamos denunciando es que aquí hay una conspiración velada con la colaboración de agentes del Ministerio Público para que se conozca parte de la corrupción de la pasada administración. Y ahora se sienta ahí a amenazar de que cuando el segundo Tribunal Superior de Justicia decida reabrir, como en efecto nosotros queremos que se haga, la investigación sobre el caso de Odebrecht, van a investigar la administración del 2004 al 2009. Sí, de hecho, doña Zuleika lo dijo en su audiencia. No puedo investigar al señor Jaime Lazo porque ella ya lo investigó la ex procuradora Ana Belfont. Y como el caso está cerrado, no lo puedo reabrir, son los mismos hechos. No había investigación de Odebrecht todavía en ese momento. Pero eso dijo la fiscal, lo dijo en la audiencia del 9 de noviembre. Y se me quedaron una serie de empresas relacionadas con el periodo 2006, que fue cuando llegaron al 2009. ¿Y qué pasó con las contrataciones del Odebrecht en esta administración? Todo lo que están construyendo ahí en Tucumán. Es el principal contratista del Estado. Con Martín Torrijos, creo que contrataron un poco más de $200 millones. Y han contratado con el Estado arriba de $9.000 millones entre la administración de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, con los mismos niveles de precio. Entonces, querían llevar a la procuradora Kenia Porcel a la corte como un premio y lo denunciamos. Bueno, ahora quieren llevar a la fiscal Moore. Pero si van a reabrir el caso, si el segundo Tribunal Superior de Justicia, Popi, lo va a decidir, ¿por qué van a limitar a la sociedad panameña que la fiscal estrella del caso no participe de esa investigación? Que termine de develar toda la verdad de esa fiscalía. Ah, no, la van a mandar para la corte, la quieren mandar para la corte, y además se tiene que declarar impedida, porque ella fue parte en ese proceso, en ese y en todos los procesos en los que ella haya participado como fiscal. Hay un rejuego político, por cierto. Aquí están buscando es blindaje. Aquí están buscando es, y lo hemos denunciado, ver cómo toman control, no de la mayoría en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, sino de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Aquí desde los estamentos de seguridad, durante esta administración, se ha conspirado políticamente. De ahí surgió la procuradora. De allí surgió el ministro de Seguridad. Y de ahí se recompuso la relación de Varela con algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y desde allí se conspira para manipular expedientes
en complicidad del Ministerio Público para actuar de manera selectiva en contra de los adversarios. Nosotros nos opusimos a eso cuando se dio aquí en Panamá después de la invasión. Nos opusimos cuando lo hizo Ricardo Martinelli. Y nos vamos a oponer ahora que lo está haciendo el señor Juan Carlos Varela. Tiene el control de la Policía de Investigaciones por un error que Leandro y algunos de nosotros en nuestras reuniones de bancada reclamábamos cuando éramos mayoría legislativa y se cambió la ley de la PTJ y se adscribió como una dirección de la Policía Nacional y llamábamos la atención y decíamos, vas a ponerle la Policía de Investigaciones debajo del órgano ejecutivo, debajo del director de la policía. Bueno, sí, ahora la DIJ es una dirección de la policía cuyo jefe es el ministro y el presidente de la República. Es la Policía de Investigaciones. Tienen el control del Ministerio Público y ahora quieren tomar el control de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para hacer lo que vino a hacer aquí hace un rato, allá en esa esquina, el presidente del partido panameñista. O nosotros, los diputados del PRD y los de Cambio Democrático, le ponemos freno al apetito de Juan Carlos Varela de convertirse en una especie de nuevo dictador civil, rechazando estas ratificaciones, o que Dios nos agarre confesado. Este partido planteó, lamentablemente no entendió las circunstancias del Partido Cambio Democrático en su momento y decidieron en pleno los 25 diputados ratificar a un magistrado panameñista en el Tribunal Electoral. Y ya se está viendo retroceso en esa institución que ha sido baluarte de la democracia panameña. Entonces aquí se está construyendo un escenario en el que pudiéramos fácilmente, esto ya no es cosa del pasado, el retroceso del que estamos hablando es mayor que el que tuvimos en la pasada administración, mucho más peligroso, cuando ya los organismos de seguridad cooperan políticamente y se toman decisiones políticas desde Quarry Heights o la Policía Nacional. O nosotros le ponemos un freno a este señor en esta decisión, o quién sabe qué pudiera ocurrir en el 2019. ¿Quién pensaría que Ricardo Martinelli estaría en las condiciones en que se encuentra en este momento? Y probablemente el señor Varela se ve en ese mismo espejo. Y no hay nada más peligroso que un hombre con miedo y con poder. En otras circunstancias, las dos designadas pudieron haber contado con el respaldo. Para los funcionarios también de esa reforma, magistrada y profesor, incluimos que los suplentes tenían que venir de allí. Y realmente este servidor aspira a que algún día los magistrados de la Corte surjan como en otros países del propio sistema judicial. No logramos esa conquista, pero podemos hacerlo quizás con una próxima reforma constitucional. Nuestra bancada va a apoyar las ratificaciones de estos funcionarios del órgano judicial que reúnen los requisitos, tienen los méritos, la trayectoria, cada uno cuando ha hablado ha demostrado. Y no es que digo que la licenciada Tovar o la licenciada Zuleika no tengan el conocimiento jurídico para alcanzar estas posiciones, pero no reúnen los requisitos con los que se comprometió el señor Juan Carlos Varela. Se burló de ustedes, los de Movín, se burló de los independientes, se burló de toda la sociedad que le dijo que él iba a cumplir con el pacto de Estado por la justicia. Y el magistrado Mejía y el magistrado Iden Ortega, a quienes ellos pretenden reemplazar, fueron nombrados cumpliendo con todos los procedimientos establecidos en el pacto de Estado por la justicia durante la administración de Martín Torrijos. Y eso es mentira, que el señor Mejía era PRD, nunca lo fue. Iden Ortega sí, pero no era legislador, no era diputado, lo había sido en algún momento y reunía todos los requisitos y cumplió. Regáleme un minuto para concluir. Tiene dos. Oh,
Gracias, presidente. Entonces, la decisión es delicada, ustedes van a tomar esa decisión. Ustedes han querido llevarnos a este callejón sin salida. ¡Varela! Irresponsablemente. Y los presidentes tienen esa tendencia. Todos los que le hablan al lado creen que las cosas están marchando bien. Su partido marca 5% en las encuestas, pero andan bien. Y quieren reelegirse. ¿A punta de qué? De utilizar al sistema judicial, al aparato policial, al Ministerio Público, para arrinconar a los adversarios políticos. No, señor. Están pillados. Ahí está la magistrada, la marcha, perdón, en la cinta costera. Espontáneamente. Más de la mitad de la gente se fue a protestar ahí, abajo, del apartamento de él. ¿O es que creen que los panameños están ciegos? Que pueden tapar el sol con una mano. Que esos 10 millones de dólares que recibieron son exactamente el 10% de lo que costó Curundú. No hay que investigar eso. Fiscal Moore. No hay que investigar a Jaime Lazo. No hay que investigar la plata que le llegaba al partido panameñista donada de Odebrecht. Y eso de donada lo pongo entre comillas. Porque lo hicieron violando a la luz de lo que establece el artículo 254 del Código Penal, del blanqueo de capitales, de manera disimulada, llevándolo a una fundación y de esa fundación a una sociedad y de esa sociedad a otra. ¿Cree que nosotros somos tontos? Están jugando con candela. Ustedes están jugando con candela y ustedes van a respetar a este órgano del Estado y a la democracia panameña. Varela tiene la potestad de decidir. Si él quiere hacer un consenso, enhorabuena, ríete. Si Varela quiere hacer un gran consenso nacional, enhorabuena, que se reúna con los independientes, con sociedad civil y nos traiga 2 nuevas designaciones. Y probablemente nosotros lo respaldemos. Pero a la fuerza, que si rechazan estas 2, les mando otros 2, ¿y él quién se cree? Aquí hay una mayoría. Y ustedes no la tienen. Y ustedes no la tienen. Y yo dudo mucho que esa Junta Directiva de Cambio Democrático que acaba de ser electa hace unos días se va a suicidar políticamente ante la faz del país. Ojalá, si lo hicieran, le harían el mayor favor al PRD para las próximas elecciones. Pero nosotros estamos confiando en que esta institución se haga valer. Y que esos 25 votos que tiene Cambio Democrático con los del PRD se hagan valer. En sintonía con lo que espera la inmensa mayoría del pueblo panameño. Rechazando las designaciones de la magistrada Zuleika Moore y Ana Lucrecia Tobar de Sarac. Gracias, presidente. Ha concluido la participación del diputado Pedro Miguel González. Un breve receso.